Sofonías, capítulo 1. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el día del Señor. El día del Señor. Amén. El día del Señor. Leamos aquí en el capítulo 1, versículos 15 hasta el 18. Bueno, vamos a leerlo, vamos a escucharlo ahí que nos lo lean en ese micrófono la hermana Claudia. Sofonías, capítulo 1, versículo 15 al 18. Día de ira, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Estén sentados en la hora. El día del Señor. Amén. El programa de Dios con su iglesia tiene 4 acontecimientos muy importantes. Y se los voy a decir aquí esta mañana. Espero que si ya lo sabe, los guarde más en su corazón, y si no lo sabe, los tenga ahí. Amén. Número 1, Dios levantará a su iglesia. Ese acontecimiento se llama el rapto de la iglesia. Amén. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Número 1, el levantamiento de la iglesia, lo cual se conoce como el rapto de la iglesia. Recuerden que hace unos días se explicaba la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Amén. Número 2, el tribunal de Cristo, que eso es para la iglesia. Amén. Para la iglesia. Allí en el tribunal de Cristo hay coronas, galardones, recompensas. Amén. Número 3, las bodas del Cordero. Amén. Fiesta que se celebrará en el reino de los cielos, donde la iglesia con Jesucristo tiene el encuentro trascendental, donde realmente se celebrarán las bodas del Cordero. Amén. Preparadas desde el mismo día en que el Señor dijo: me voy a preparar un lugar para vosotros. Amén. Y número 4, la segunda venida del Señor. Amén. ¿Quedaron en claro estas 4 cosas? Espero haberme dado a entender 4 acontecimientos que suceden a partir del primer momento en que la iglesia es levantada del programa de Dios. Amén. Levantamiento de la iglesia, que se conoce como el rapto de la iglesia. Número 2, el tribunal de Cristo, galardones, recompensas. Número 3, las bodas del Cordero. Y número 4, la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar hoy acerca del día del Señor. El día del Señor es un periodo. Recordemos algunas atribuciones que tiene la palabra de Dios. La Biblia dice que para el Señor un día es como qué, y 1000 años como qué, como un día. Eso quiere decir que vamos a ver aquí un día del Señor que se compone de varias etapas. Un día del Señor que
comienza con el periodo del levantamiento de la iglesia y termina con el tema de cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Amén. Y es llamado el gran día o el día de Jehová. Amén. Comienza de esa forma. Entonces, ¿cuándo comienza el día de Jehová? Con el levantamiento de la iglesia y termina con cielo nuevo. En ese proceso, gran día de Jehová, recordemos que se inicia con el levantamiento y pasa por todo ese proceso. Estamos hablando de un día de más de ¿qué? De 1000 años. Porque 1000 años hay en donde, en el milenio. Entonces el día del Señor se compone a partir de ese momento del levantamiento de la iglesia. Y entonces viene algo muy importante: juicios. El cumplimiento de la palabra de Dios. La frase del día del Señor, el gran día del Señor, esperando el día del Señor, reservado para el día del Señor, aparece 75 veces en el Antiguo Testamento. 75 veces. Hermano, cuando usted le da una orden y 75 veces le nombra el mismo tema, ¿usted cree que eso sea importante? Cuando le repite algo durante 75 veces, 75 veces Dios en el Antiguo Testamento, solo en el Antiguo Testamento, habla acerca de la importancia del día del Señor, el gran día, en aquel día. Amén. Así que si la palabra de Dios nos está hablando acerca de ese gran día, es porque es algo muy importante. Amén. Entonces, Sofonías capítulo 1, versículo 12 en adelante dice, inclusive desde el versículo 1 en adelante, todo el capítulo está haciendo una proyección a un día. Muchos lo han llamado el día del Señor, la retribución del día del Señor. Sofonías 1, 14 al 18, entonces dice, cercano está el día grande de Jehová, y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. Gritará aquí el valiente. Capítulo 1, versículo 15. Día de ira aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento. Versículo 16, día de trompeta, día de grito y alaridos sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. Amén. Amén. Cuando un creyente sabe cuáles son las razones por las cuales, hermano, se explica y se predica la palabra de Dios, es porque viene un día. Amén. Amén. Cuando yo entiendo, hermano, el valor de ese gran día y lo que sucederá en ese día, entonces a mí se me olvidan los objetivos pequeños y personales por medio de los cuales el pueblo de Dios se reúne. Amén. Recordemos, hermano, y quiero recordar en todas estas enseñanzas, que el pueblo de Dios se reúne no porque sea un buen lugar donde se reúne, porque nosotros tenemos iglesias de tabla, tenemos lugares muy humildes, encerrados en lata, en algunos lugares en guagua, en madera, en algunos lugares ni siquiera encerramientos, un techo, y ahí se predica la palabra de Dios. Amén. Por eso para nosotros lo importante no es la iglesia,
el templo, las paredes. Lo importante para nosotros, hermanos, son nuestros objetivos, el por qué estamos, el por qué nos reunimos, el por qué soy creyente de esta iglesia. Cuando un creyente es consciente del por qué está sentado aquí, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando un creyente es consciente del por qué está aquí? Dígalo duro, hermana Estela. Cuando un creyente sabe por qué está sentado aquí, se le quitan al creyente los mimes, se le quitan los complejos, se le quitan muchas cosas, porque cuando el creyente sabe por qué está sentado aquí, a él no le interesa si la hermana Margetti lo saluda o no lo saluda. A él no le interesa si lo ponen a cantar o no lo ponen a cantar. A él no le interesa si le ponen a predicar o no predicar, si lo colocaron a barrer el salón o no, o hacer la cooperativa o no. Cuando el creyente sabe sus objetivos, no le interesa absolutamente nada de lo que suceda a su alrededor. No, que es que la hermana María pasa y no me saluda, es que el hermano Agustín no pasa y él no me mira. Ese no es el problema. El creyente que sabe quién es y para dónde va, tiene la mirada puesta en Jesucristo. ¿Cuánto lo puede creer así? La comunión hace parte de nuestra vida, pero lo importante del creyente es saber. Así que el tema del gran día de Jehová es el que me debe de preocupar a mí. Amén. Por eso a mí no me debe interesar, hermano, tanto qué piensa el hermano Peter de mí, qué piensa el hermano de mí, qué piensa mi pastor de mí, qué piensa el hermano Pulido de mí, qué piensa el hermano Alilio de mí, qué pensarán las hermanas. Ay, qué pensarán los muchachos de mí, dice la muchacha. Ay, qué pensarán las muchachas de mí, dice el muchacho. Y ay, qué pensarán de mí, qué pensará mi patrón, qué pensará. A usted no le debe interesar qué piensa la gente de ti. A ti te debe de interesar qué piensa Dios de tu vida. ¿A cuánto les interesa lo que Dios piensa de su vida? ¿A cuánto les interesa tener a Dios de su parte? Hermano, cuando Dios no me habla, cuando no siento a Dios en mi vida, yo me desespero. Porque Dios es la fuente que nunca puede faltar dentro de mi vida. ¿Cuándo puede creer eso, hermano? Que nos falte todo, pero que no nos falte la ayuda y la misericordia de Dios. Que nos falte todo, pero que nunca nos falte la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Usted lo puede creer, hermano? A usted le pueden decir hasta de qué se va a morir. A usted lo pueden humillar, a usted lo pueden, hermano, colocar en las partes más bajas. Su nombre lo pueden destruir, lo pueden pisotear. Pero no se preocupe si usted está bien con su Dios, porque su Dios dijo: le pondré en alto. Realmente, hermano, vean, el creyente debe de aprender de que todas las cosas que él haga debe hacerlas para Dios. Y de la mejor manera para Dios. En el momento en que vengan críticas y que usted esté haciendo las cosas de la mejor manera para Dios, no se preocupe, hermano. Lo importante es cómo se presentará aquel gran día delante de Dios. Porque allí no van influencias. Es un día, hermano, donde no va a haber influencia ni con el pastor. Es que yo soy amiguísimo del pastor, amiguísimo de los diáconos, de la gente que dirige, hermano. Tengo una muy buena relación, pero ese no es tu objetivo. Tu objetivo es una buena relación con Dios. Lo que vale es una buena
hermanos en la iglesia como que me censuran a mí porque cuando yo oro a Dios y ayuno mucho, entonces creen que yo soy el más consagrado y por esa razón no volví a ayunar. Uno encuentra hermanos desmotivados de orar y de clamar a Dios por la presión de otras personas. Se cree el más consagrado, se cree la más consagrada porque llega temprano a orar o porque le gusta ayunar, y muchas veces esa inmadurez hace que el hermano muchas veces no busque a Dios. Pero no se preocupe, hermano, lo que usted debe preocuparle es lo que siente, lo que su Dios piensa cuando usted llega temprano a la casa de Dios a orar. Lo que usted siente cuando se arrodilla solas con Dios, lo que usted siente cuando invoca el nombre de Jesús y los enfermos son sanados, lo que usted siente cuando invoca el nombre de Jesús y los demonios tienen que huir. Eso es lo que vale delante de Dios. Cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo. Amén. Día de ira y día de angustia. Ni su oro ni su plata podrá librarnos del día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego. Hermano, esto no me lo inventé yo, esto está escrito. Por eso nosotros a veces cantamos, porque la tierra será quemada y todo lo que en ella. Amén, amén. Amén. La tierra será quemada, será consumida, porque ciertamente la destrucción apresurada hará todos los habitantes del hombre, hermano. ¿A todos qué, hermano? ¿A todos los habitantes de qué? La tierra. A todos los habitantes de la tierra. Por eso, las personas que en la Biblia creen y contemplan la posición de un paraíso terrenal para siempre, están equivocados. ¿Por qué razón? Porque la tierra será quemada. Los habitantes de la tierra serán consumidos. ¿En dónde quedará el paraíso terrenal? ¿En dónde quedará? Tienen que quitar estos versículos de la Biblia y tienen que quitar lo que dice 2 de Pedro 3:9. Amén. Tendrían que desaparecer de la Biblia, porque la Biblia dice que la tierra será quemada. Amén. Pero que nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Pero antes de ese proceso de cielo nuevo y tierra nueva, la iglesia de Dios habrá sido levantada para una fiesta en el reino de los cielos. Por eso, amigo y hermano, ¿por qué razón usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús? ¿Por qué razón hay que caminar en santidad? ¿Por qué la persona que vive en adulterio se tiene que casar? ¿Por qué la persona no puede vivir en pecado? ¿Por qué? Porque hay un día determinado por Dios en el cual Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. El día del Señor es diferente al día. Para nosotros los cristianos no tenemos ninguna confusión entre el tribunal de Cristo y el día del Señor. Pero cuando la Biblia se refiere al tribunal de Cristo, ojo con esto, es un programa y es algo que es relacionado solamente para la iglesia. El tribunal de Cristo es diferente al día del Señor. Amén. Es diferente el tribunal de Cristo al día de qué, hermano Tobías. Vamos a preguntarlo aquí para que lo vayamos grabando, hermano Raúl. ¿Es diferente el tribunal de Cristo al día de qué? Vamos a preguntarlo por atrás. Hermano Pedro Ramos, ¿es diferente
medio de gran tribulación, vienen los juicios de los caballos de Apocalipsis que están escritos. Todo eso se atribuye al día de ¿qué? Del Señor. Y el día del tribunal de Cristo es el día de coronación, galardones, premios y recompensas para la iglesia de Dios. Hay que hacer diferencia entre el día del Señor y el día de Cristo. Amén. Aunque para nosotros Jesucristo es ¿quién? El Señor. Pero cuando se habla del día del Señor, se habla de un juicio para las naciones, juicio para aquellas personas que no conocieron a Dios. Amén. El día del Señor se refiere al periodo de juicio, y el día de Cristo tiene referencia al tribunal donde la iglesia será recompensada. Amén. Día del Señor es día de juicio, y el tribunal de Cristo, el día de Cristo, es el tribunal donde la iglesia será recompensada. Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. La iglesia se está preparando para el día de Cristo. Amén. Mas no para el día del Señor, porque si nos preparamos para el día del Señor tendríamos que vivir pecando y vivir haciendo lo malo, porque el día terrible y el día de ira de Jehová es para los que hacen ¿qué? Lo malo. Pero el día del Señor es el día donde la iglesia será ¿qué? Recompensada. A veces el creyente, uno lo mira un poco desubicado diciendo: yo estoy esperando el gran día del Señor, porque cree que el gran día del Señor es la venida del Señor, porque cree que el gran día del Señor es cuando Dios recompensará a su iglesia, y de pronto se confunde en ese término. Entonces, hermano, usted no está esperando el gran día del Señor, usted está esperando la venida del Señor Jesucristo, usted está esperando el tribunal de Cristo, usted está esperando las bodas del Cordero, usted está esperando la segunda venida de Cristo también. Amén. Eso debe de ser, son nuestros acontecimientos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Este gran día, llamado el gran día del Señor, tiene su cumplimiento con un tema que se llama la semana 70 de Daniel. Amén. Que a partir de estos domingos vamos a estar estudiando, hermano, todo lo que tiene que ver con las profecías de Daniel, la semana 70, los periodos de 490 años que la iglesia y Dios ha tenido siempre el tratado con el pueblo de Israel. Desde Abraham, Dios ha tenido periodos muy marcados de 490 años. Amén. Periodos que realmente son muy importantes para nosotros. Algo importante, hermano: el día terrible de Jehová. Gloria al Señor Jesús. Dice: día terrible será Jehová con ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, a todos los que se inclinarán a esos dioses. Dios los destruirá y derribará los lugares y altares de adoración. A veces, hermano, uno encuentra al creyente preocupado, hermano, pero realmente a mí me preocupa que yo, siendo fiel a Dios, hermano, y caminando con Cristo, y yo miro a mi vecino que es borracho, y yo lo veo que prospere, como que le va bien en su negocio, pero yo que soy fiel a Dios, no prospero, hermano. Hermano, yo me pongo a observar y yo miro como otras personas que no aman a Dios ni son fieles a Dios, ellos, hermano, prosperan en todo y tienen todo y blasfeman de Dios, y como Dios los bendice. Por eso un hombre de la Biblia dice: y no comprendí esto sino hasta el día en que vi el principio de ello
la familia. ¿O cuántos por ser fiel a Dios han tenido que ser humillados y han llorado amargamente? Y a veces uno dice, no, agradezca que soy cristiano, y respira fuerte. Me aguanto esto porque soy un hijo de Dios, pero hubiera sido inconverso, hubiera sido impío, le diría cuántos pares son 3 moscas. Si me hubiera pasado esto tiempos atrás. Y el creyente se siente como humillado realmente. Pero ahí se cumple el Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba verde serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, hay una diferencia del día para el creyente y el día para el impío. El final del impío será destrucción. El final del impío, la Biblia dice que ni el oro ni la plata podrá librarlos. Y eso nos beneficia a nosotros. Amén. Porque el día para nosotros, el día de Cristo para nosotros, a Dios no le interesa cuántos millones tenga en el bolsillo, a Dios no le interesa cuántas casas tenga. Lo importante fue lo que usted capitalizó en el reino de los cielos, en el banco celestial, entre tanto que estuvo aquí en la tierra. Eso es lo que interesa para Dios. Así que si colocamos, hermano, el camino nuestro, la Biblia lo dice, el camino del justo es el camino que angosto. Nosotros vivimos coartados de muchas cosas, nos coartamos de los placeres, nos coartamos de los deseos de la carne, reprimimos todo lo malo, miramos para Dios y por ello tenemos que sufrir. El impío vive una vida abierta, desahogada, él roba, hurta, acumula riqueza, robando, haciendo lo malo, quizás pecando, no importa si entregó un billete falso, si la cuenta se fue, no mira a la ancianita pobre que va a la tienda y le da la vuelta mal, y ella cuenta y dice, no, me dieron un peso de más, y se camina 1, 2, 3 cuadras para ir a devolver ese peso. El impío no, a él le devuelven su billete de 50 y le dan sus vueltas el doble y él se va contento con eso. Pero ¿qué diferencia hay, hermano? La diferencia está para el lugar donde va el impío y la diferencia está al lugar donde llegan los hijos de Dios. ¿Cuánto creen que vale la pena ser fieles a Dios? ¿Cuánto creen que vale la pena ser fieles a Dios? Vale la pena caminar en santidad, vale la pena estar en la mano de Dios y luchar por su devuelva lo que tienes que devolver, pague lo que deba, sea fiel a Dios, así se quede sin dinero en su bolsillo, pero sea fiel a Dios, porque los fieles, los justos, los hijos de Dios tienen un lugar de recompensa, tienen un lugar donde estarán por toda la eternidad en las manos de Dios. Amén. El periodo de la semana 70 de Daniel, amén, tiene que ver con la aproximación del gran día. Amén. Daniel 9, 24, 27. El cautiverio que ya estaba llegando a su final. Había una preocupación por Daniel. Y había una preocupación. Daniel
que le mostró Daniel, le mostró la semana 70, le mostró el gran día de Jehová, le mostró lo que iba a suceder y le muestra todo esto. Amén. Daniel dice: conocí estas cosas. A Daniel le inquietaba. Amén. Daniel 9:1. Amén. Daniel realmente entiende, y hay algo que Dios le dice a Daniel. Daniel quería saber lo que iba a pasar con Israel al cumplir ese tiempo de cautiverio y necesitaba la respuesta. Amén. Y el ángel le dijo: Daniel, 70 semanas están determinadas para que aparezca el Mesías e Israel será restaurado. Bueno, y le habló. Amén. Y el Señor le dice algo a Daniel que es muy consolante para él. Le dice: no te preocupes, Daniel. Desde el primer momento en que te humillaste, desde el primer momento, Daniel 9:23, fueron oídos tus ruegos y fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues ahora la orden de la visión. Amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre la santa ciudad, con 6 objetivos. 1, para terminar la prevaricación. 2, para poner fin al pecado. 3, para expiar la iniquidad. 4, para traer la justicia perdurable. 5, para sellar la visión y la profecía. Y 6, para ungir al santo de los santos. Esta semana 70, que es el cumplimiento del gran día de Jehová, es una de las razones por las cuales a nosotros deben motivar a esperar en Jesucristo. Por eso, mi hermano, su objetivo aquí al estar sentado en la iglesia, lo recalco, no son cosas personales. Nadie viene a la iglesia para buscar esposa o esposa. Nadie viene tratando de buscar una vida quizás de placeres o de favores, porque dificultades siempre las hay en la iglesia. ¿Usted no se ha preguntado por qué hay hermanos que sufren tanto en la iglesia y ahí están en la iglesia? ¿Cierto? Yo ahora te pongo a pensar en mi hermano Julio. Yo le preguntaba a la hermana Doralba: hermana, ¿es la primera vez que el hermano se accidente? No, hermano, con él estaban 9 veces. Porque alguien creyera que por el hecho de estar en la iglesia uno no se accidenta, o uno no tiene problemas de dinero, no se enferma. Aquí en la iglesia hay gente que ha muerto de cáncer, de infartos, ha muerto de accidentes, ha muerto de diferentes formas. Pero entonces, ¿por qué estamos en esta iglesia? Porque es que nosotros aquí no estamos, hermanos, con tal de salvar una vida física. Nosotros
son normales, pero lo único, hermano, que nosotros tenemos que tener en cuenta es que lo que Cristo nos da a nosotros, la esperanza de vida eterna, no hay nadie que se la pueda dar a usted. Habrá un lugar, hermano. Yo le digo algo: si hay un lugar donde alguien te pueda ofrecer lo que Cristo te está ofreciendo aquí, busca. Si hay un lugar donde encuentres la vida eterna, búscalo. Por eso nosotros aquí no estamos, hermanos, por cosas insignificantes. Nosotros aquí nos congregamos porque yo aquí tengo la esperanza de vida eterna. Y Dios un día le dijo: Pedro, porque el Señor le pregunta: bueno, ¿dónde están las personas? Y el Señor: todos están, se fueron. Usted los trató mal, Señor, y se fueron. Resentidos, Señor. Y el Señor le dijo: Pedro, entiende esto. Y si ustedes también quieren irse, váyanse. No estén aquí por pan, no estén aquí por cosas materiales, no estén aquí por comodidades. Si se quieren ir, váyanse. Y Pedro pensó en el pan físico y pensó en todas las cosas, pero luego Pedro tiene la revelación y piensa en la salvación de su alma y piensa quién es el que está ahí y tiene que reconocer y decirle: Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Solo tú tienes palabra de vida eterna. A su nombre la gloria. Por eso, mi hermano, esta mañana no te preocupes por tus problemas, no te preocupes por el fracaso en tu hogar, en tu familia, no te preocupes porque, hermano, es que yo tenía un buen negocio y quebré y ahora estoy en esta condición. Hermano, es que Dios como que no me escucha. No, tu Dios sí te escucha. Tu Dios te da algo que la tierra no te puede dar. Aquí en la tierra conseguirás dinero, trabajo y otras cosas, pero la salvación del alma solamente Jesucristo. Por eso estoy yo aquí, hermano. Por eso estoy yo aquí. Y por eso estás aquí sentado esta mañana. Señorita, por eso está aquí. Por eso está aquí. Por eso estoy yo aquí. Si no fuera por la salvación de mi alma, ya hace rato me hubiera ido de esta iglesia. Quizás me hubiera ido a buscar, no qué sé yo, una iglesia de lujos o una iglesia a mi acomodo, una iglesia donde me permitan vivir a como me gustaría, una iglesia donde quizás me ofrezcan liderazgo en el exterior, estudios, diplomados, una iglesia que me ofrezca muchas cosas. Pero yo estoy aquí porque aquí Jesucristo en esta iglesia me ofrece algo más grande que diplomas, que títulos, algo más grande que riqueza, algo más grande, hermano, que una vida social. Jesucristo me ofrece la vida La Biblia dice que los hombres grandes llorarán, dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá mantenerse en pie. Pero entre tanto que ese gran día de la ira de Jehová sucede, los redimidos con la sangre de Cristo, los que aquí lloraron, los que aquí sufrieron, estarán entonces recibiendo la corona de vida, la corona incorruptible, la corona de gloria, la corona de fidelidad en las
¿Cuántos tienen familia que no son creyentes? ¿A cuánto le gustaría implorar misericordia y decirle, Señor, antes de regalarle riqueza a mi familia y regalarle otras cosas, Señor, regálale la salvación de su alma, que ellos entiendan, Señor, que viene un día terrible. Señor, revélale tu nombre. Si están en algún lugar equivocado, Señor, revélale tu nombre, mi Dios. Muchos de nuestra familia están en lugares donde quizás les ofrecen muchas cosas, pero la salvación del alma no es de prioridad para ellos. Pero que digo que Dios les revele su nombre y los traiga un día a este lugar. A alguien esta mañana le gustaría interceder por un familiar suyo. ¿A quién le gustaría interceder por un familiar esta mañana y decirle, Señor, yo quiero que salves a mi familia? Yo quiero que salves, Señor, a mis hijos, salves a mis padres. Señor, yo te ruego esta mañana que salves, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, que